Mariana Bray le cantó la verdad en la cara a los zurdos. Quien grabó no tiene la intención real de que los argentinos podamos saber la verdad y se pueda resolver el problema de raíz. Porque si no, cuando grabó hace un año atrás, porque quien grabó sabe esto hace un año atrás. Sí, entonces, ¿cómo no fue 24. directamente a la justicia con esa grabación y esperó un año para filtrarlo? Mirá, Te pido que seas educado porque yo no digo que vos decís barbaridades, solo que te invito a que por favor puedas demostrar con pruebas todo lo que dijiste. Porque, sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, me hice cargo yo porque vos estás hablando conmigo y porque cuando ensayo. saltaste como loco fue cuando yo planteé temas que entiendo que son muy sensibles. Me dijeron de una muy buena fuente que el gobierno había recibido, y más, no el gobierno, Karina Milei había recibido de parte de un alto funcionario de PAMI que todavía no estaba para poder cumplir esa función de directivo o pseudo directivo del PAMI. Bueno, es y una por el denuncia otro lado, fuerte, en el sistema de salud, pero, espera, que termino. Dale, en el sistema de salud, en lo que es la superintendencia, otro le había dado un departamento en Miami a Karina Milei. Epa. 3 millones de dólares uno para conservar el puesto o mantener un puesto dentro del PAMI como alto funcionario y un departamento en Miami en la superintendencia. Pero eso te lo contaron a Entonces, vos. Eso te lo contaron a vos. Hay que ver si es cierto o no. me lo Eso te lo contaron contaron a a mí vos. de muy buena fuente. Una periodista se lo dije en su momento y después algo muy al pasar, lo investigó el CONADAMON y que salió publicado fines del año pasado sobre los departamentos de Karina Milei en Le voy a Miami. preguntar a Julio, porque desde que yo tengo uso de razón, que hace bastante, a ver, siempre se hizo negociados con el PAMI, Julito Bárbaro, siempre fue el afectado y siempre se jorobó con los viejos, perdón con la palabra, ¿no? Pero no. siempre se negoció, siempre se robó a través del PAMI. En el 73. No teníamos ni secretario ni despacho y nos fuimos al exilio y la pasamos muy mal. Volví a hacerlo en el 83 y habían aparecido los operadores, los intermediarios entre el poder político y los negocios. Matilde Menéndez, me acuerdo en su momento. Habían aparecido en diputados como legisladores, operadores. Y lentamente la corrupción se fue instalando como suplente de la producción. La Argentina industrial, y en esto insisto, yo nací antes de la inseguridad y de la pobreza. Había 5% de desocupación, pero con los milicos, porque ya dicen peronismo, antiperonismo. Acá con los militares, con Lanús y con Leviston. Entonces, después viene Martínez de Oz, la masacre y toda la pobreza. Pero Menem fue como gobierno peor que Leviston y Lanuse, como dictaduras. O sea, hablo en lo económico, no en lo democrático, ¿no? Bien, D'Alessandro 1, D'Alessandro tío, después el sobrino, asumilo. D'Alessandro que es tu sobrino, no tu primo, querido, ¿eh? Ahí está. Mauricio, No, sí, es verdad. De todas maneras... Yo lo quiero mucho. Bueno, Mauricio. Sí, es mutuo. La realidad es que yo creo que caemos siempre en lo mismo. Este cuento del Estado protector es un cuento que muchos utilizan, es todo mentira. El Estado sigue siendo el mismo gigante bobo. Es algo que tiene pendiente, ¿Milei o el que venga después de Milei? Más pero allá pará, Mauricio, de los actos de corrupción Mauricio, que vamos a acá encontrar en todos esta los días. mesa ya hubo una discusión muy fuerte entre Nancy y Mariana sobre el rol del Estado y si debe o no proteger, cuidar. Yo tengo una postura clara sobre Está bien, eso, digo, ¿no? Está lo que hay clarísimo. que lograr no es si es un papá Estado o no, sino que tiene que ser un Estado efectivo en todo ¿Y caso. por qué no lo fue hasta que ahora? es un ¿Y por qué no lo fue hasta Si ahora, acá- Blanca? oxímoron, no Si existe acá- el Hace Estado. años que la gente Si vive acá- en el Estado. sano. Hay jubilados Existe. que necesitan medicamentos y tienen que ser gratis, así tiene que ser, tiene que haber operaciones. Pero si acá estamos denunciando Sí. que hay coimas, que hay direccionamiento a empresas como la Ciudad Argentina que se multiplicó por 20 la cantidad de compras en un año. Estamos hablando de sobreprecios. Pero, Acabamos de contar Branca, sobreprecios. Sí, pero no nos vayamos antes al de la Suiza Estado. Argentina,
estaban otras, es un cartel. Todo Está bien, el pero mundo hoy estamos sabe. hoy, 2025, Está bien, pero parémonos acá. Por eso digo, quiero es sumar que- un dato. ¿Cómo quiero mejoramos sumar un dato, esto? ¿Cómo cambiamos? Quiero sumar un dato Ay, Marianita, porque, Marianita. quiero sumar un dato porque, digamos, otro de los temas importantes que venimos hablando desde el principio de la gestión del presidente también tiene que ver con el Garraham. Y en el Garraham, al igual que el tema de la discapacidad y otros, fue auditado. Y en el Garraham también se encontró sobrepeso en un montón de medicamentos. Y no forma parte de esta gestión, sino de algo que viene sucediendo mal, porque el Estado en ese sentido no fue controlado y no trabajó bien. Hubo sobrepesos en un montón de medicamentos. El Hospital Garraham pagaba el 250% más en determinados medicamentos, no quiero nombrar marcas porque no corresponde, 250% más el mismo medicamento en cualquier otro hospital. Por ejemplo, el del Cruce pagaba 250% menos el mismo medicamento. O sea, están auditando y siguen auditando todo lo que tiene que ver con el Garraham, pero este tipo de desprolijidades también pasaban. Entonces después decimos, ¿por qué los Siempre, médicos ganan poco? siempre. ¿Sabés por qué los Ariana. médicos ganan poco? Siempre, Porque pasan siempre. este tipo de cosas. Porque un dinero que está destinado para comprar medicamentos lo pagan todo muchísimo más caro. Pero eso es Y ahí histórico en la terminan Argentina. afectando Sí. a los médicos. Pero, A ver, la Alessandro Mariana. 2. La Alessandro 2. no son desprolijidades. Es corrupción. Bueno, Habla con fundamento, corrupción, no es sin una lugar a desprolijidad. duda. Pero si no, vamos... no, porque vos decís este tipo de desprolijidades de un sobreprecio que se va en las manos de uno o dos vivos es lo Son que los no le mismos de dan a los siempre, igual. jubilados. Pero cuando lo que hablamos no de le las dan a los causas jubilados- nobles, cuando hablamos de las No, no, causas pero- nobles, estamos hablando de estos temas que son tan sensibles para la sociedad, pero ¿qué pasa? Nos hacemos los sordos cuando hacen las auditorías y nos damos cuenta que había una cantidad de discapacitados que no eran discapacitados pero cobraban pensiones, que hay un montón de medicamentos Pero que se pueden pagar más barato y se pagaban más caro. Pero, ¿De qué hablas? ¿De dónde sacaste que había un montón de perdón, discapacitados? Perdón, espere. Esto lo ¿De dónde arrojaron las sacaste que auditorías y había- es lo que oficialmente ¿Pero se... qué auditoría? ¿Pero Las qué au- auditoría? ¿A vos te consta que no vos- hubo ningún tipo de auditoría? O sea, que No. el Andis no hizo auditoría A mí me respecto a eso. consta lo que me llegó a mí, Mm. lo que me llegó a mí. Bueno, a mí me consta es lo que me llegó a mí. personas con grado de diabetes avanzado que cobraban una pensión por discapacidad, con personas que les faltan las piernas que no le dan trabajo en ningún lado, Sí. con personas de HIV, con HIV que si bien no tienen por qué hacerse un examen, porque no es obligatorio hacer un examen de sangre para determinar si tiene HIV, si sabe el empleador, Sí, no le da el trabajo. ¿Y sabés lo que a mí me llegó? Gente que le ha llegado cartas, documentos, que no solo le decían que le daban de baja la pensión, sino también que le iban a hacer una denuncia penal. Obligándolos, humillándolos y Perdón. haciéndoles Te que cuento. no reclamen por miedo. Y eso no Perdón. es una Bueno, cuestión... eso que vos decís habrá que comprobarlo y la verdad que es gravísimo, pero No, habrá te que cuento que comprobarlo, también no, a había mí gente que suelten las cobraba una cartas pensión por documentos. tener pie plano y por tener Perdón. presión alta. ¿Puedo? Sí, había gente que no Ahí va, estaba Julito, ahí va, ahí va. ningún tipo de discapacidad y que presentaba documentación En la falsa. Argentina. Entonces, En la lamentablemente, por Argentina. esos, perdóname, déjame que te diga, por esas personas que No, cobraban algo que no les correspondía, No, fueron pero afectados eso no quienes es sí así. necesitan la pensión. Y te digo No más, es ¿sabés por qué hoy así, hablamos en los medios de Mariana. comunicación del es muy Garraham? largo. Hablamos No de los es así. discapacitados, hablamos de los comedores y de todos estos temas tan sensibles para la sociedad, Este porque vino un gobierno se presidente está que se animó robando a la meter las manos plata. en el barro. Vino un presidente Este que se animó gobierno a se meter está las manos en robando el la barro. plata Se podría haber hecho de el los sonso, A ver, haber Mariana, tirado hacia un costado. de los Un minuto, Sin un minuto, embargo, Cristian, Mariana, un minuto. Déjame terminar la Es idea. que está Julio Déjame pidiendo ahí terminar la pista, idea, dale, porque a me ver, siento interrumpida porque entiendo que lo que digo incomoda. Bueno, Entonces, como paremos. incomoda, No, no incomoda, vino Milei, es metió una las manos en barbaridad el lo que barro decís. y por A eso ver, hablamos de estos temas. a ver, Perdón. Julito, te escuchamos a vos. Ahora vamos con Cristian y con Mariana. Dale, Julio, te escuchamos. Corrupción jamás puede servir para justificar la injusticia. La que dijiste no escuché, Es perdón. buenísimo, la La corrupción. corrupción Sí. jamás puede ser utilizada ni servir para justificar la injusticia. Entonces, Lo que quiere decir es que si existieron 10, 20, 50, 100 casos de pie plano que le dieron esta pensión, Son no muchos más, significa, sabemos que que son vayan a voltear 300.000 pensiones. Que en el Garraham haya sobreprecio de un medicamento no significa que desfinancien el Garraham y nos quedemos sin prestaciones. El Garraham tiene que ser un orgullo, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo, hay que brindarle todas Sin las duda, herramientas. pero tiene que ser el bien Estado tiene que estar gestionado. presente. Tiene que estar Y bien el gestionado, Andis, y mientras durante años surgió no estas estuvo bien Yo te coimas, digo una cosa. mientras surgen estas coimas, perdóname, estaban para, haciendo una Cristian. auditoría y tardaron 2 años, una auditoría eterna, es la excusa.
excusa, la auditoría es la excusa para darle de baja a esto que vinieron a hacer, que es quitar todas las pensiones. Sturzenegger le ordenó personalmente a Diego Pañuelo que dé de baja una cantidad de pensiones, no por merecimiento o no merecimiento, sino porque los números no cerraban, y trató de discapacitados como números, como una planilla de Excel. Esa es la verdad, nada más. Marianita, Y ahí, pará, Cristian, dale un muy- minuto. Cristian, un minuto que tiene Mariana la palabra, después tenés vos. Dale, Marian. A ver, ya es lo que le dije, entiendo que lo que yo estoy mencionando incomoda, pero pongámonos a pensar, seamos reflexivos y seamos honestos y digamos, estaríamos hablando de estos temas si Milei se hubiese hecho el son, se hubiese mirado para otro lado y no se hubiese animado a meter las manos en el barro, a decir, bueno, No a ver, metió ¿qué ninguna pasa mano, con Mariana, los es un comedores? relato Déjenme eso. terminar, ¿En qué- pero en por qué manera? favor, Déjala no es tan terminar, difícil. Blanca, dale, que Si sigue no me Mariana, piden que dale, sea breve dale. y después me interrumpen 10 veces. Dale, Mariana, vamos, dale. ¿Qué pasa con los comedores? Investigan los comedores, un montón de comedores truchos. ¿Qué Dejala pasa con la todos los comedores. discapacidad? Dejala que termine, Buscan, ahí hacen las auditorías, se dan cuenta que hay un montón de gente que ni siquiera saben ni dónde vive. O sea, le está llegando una pensión a gente que no sabe ni dónde vive, ni dónde está, ni cómo se llama. Investigan lo de Garrahan, quieren poner un reconocimiento facial para poder controlar si la gente entra y sale. Los sindicatos se niegan a eso. Digo, bueno, me parece que el presidente se metió en lugares muy incómodos, podría haber hecho el sonso y no lo hizo. Por eso hoy estamos hablando de Bien, Cristian, que se está redoblando ahí las manos. A ver, respondele a Mariana, dale, Cristian, querido mío. A ver, primero y principal, lo que ha hecho este gobierno no es un acto de valentía, es un acto de miserabilidad. Es quitarle ¿De las miserabilidad? pensiones Déjalo a los... terminar, dale. Esperá, yo te escuché. Sacarle las pensiones, hay 5, según el INDEC, el censo que se hizo, el último censo, hay 5 millones de discapacitados. 5 millones, de los cuales 1.200.000, 300.000 cobran pensiones por discapacidad. Es decir, que todavía faltan 3 millones y pico, 2 millones y pico, que tienen que cobrar ese beneficio porque son discapacitados y porque el Estado debe proveer a esas personas con discapacidad una herramienta que son 200 y pico de mil pesos para por lo menos tener algo digno para llevarse a la mesa. Bien, que vos y yo, gracias a Dios, tenemos. Bien. Dos. Dale, los dale. jubilados. Ya se seguimos, metieron Cristian, con los pará, dame un jubilados, minuto. le quitaron- Dale, esperá, Cristian, esperá, pará, esperá. no te pongas, Se pará, metieron que con sí, la bolsa vamos a de estar comida con de los vos, esperá, jubilados. sí, pará, bajá la moto, sí, vamos, Se metieron dame un con la bolsa de segundito, comida de los que jubilados. tengo que Se vender, metieron con las Cristian, querido, prestaciones. dame un minuto que tengo que vender porque si no hay que Sí, pagar pero la si mesa. te esta cortan gente. en el medio del coso, después, por es más- justamente el gancho, quédate allí, Cristian, querido. Sí, Yo me sí, refería a que el no, PAMI, repito. pará, yo me refería a que el PAMI siempre fue cuestionado porque se hacía el negocio detrás del PAMI, a eso me refiero. Puntualmente lo de Matilda, lo que quieras, pero siempre estuvo en el ojo de la tormenta el PAMI, con el tema de los negociados Está bien, y demás. A eso me pero, refiero. Robertito, Sí, querido yo te Julio. voy a El dejar lo que negociado. dice- Yo lo te voy a que decir dice el de negociado Matilde de dónde es estuvo. Dale, cierto. Cristian, déjame un minuto Lo que con dice de Matilde Julito. es cierto. Y me parece que, bueno, que los debates tienen que ser breves, sin discurso. Y lo que estamos viviendo es un momento en el cual es imprescindible que volver a tener claro que gobernar es pacificar y Tal dar cual. trabajo. Es Dos cierto. cosas que hoy no están sobre la mesa. Te mando un abrazo. y te Abrazo, agradezco Julio, gracias esta por este linda invitación. Gracias, Julio, querido mío, qué gracias por la Julio. divino, Julio, la verdad que la diferencia 1 hora y media casi estuvo con nosotros. Bueno, estabas vos, Cristian, querido, el sobrino eufórico. Lástima. No, eufórico no. Lo que pasa es Bueno. que una cosa es charlar desde un Zoom y otra cosa es estar en el piso, ¿no? Para decir, Cuando quieras. debatir las barbaridades que a lo mejor se están diciendo por desconocimiento. Bueno, te Epa. pido, Mira, te ahí pido están que seas diciendo los educado porque odontólogos. yo no digo que vos decís barbaridades, solo que te invito a que por favor puedas hiciste demostrar cargo vos? con pruebas todo lo que dijiste, porque resulta que Te- tu fuente es certera, pero la mía no. Digo, vos tenés información, pero... ¿Te hiciste cargo vos? ¿De qué? ¿Te hiciste cargo ¿De vos? qué? Fue lo que te Sí, diciendo, claro que sí. que las Sí, barbaridades sí, que están diciendo. claro que sí. Bueno, Me hice entonces, cargo yo porque ponete vos el estás sayo, hablando conmigo ponete y porque el cuando sayo. saltaste como loco fue cuando yo planteé temas que entiendo que son muy sensibles, por No, supuesto, y que son temas incómodos. No salto Sí, por te un tema pusiste a sensible, gritar. salto porque estás Te pusiste avalando, a gritar. estás No avalando avalo. que se Tengo le quite información a como los la tenés jubilados, vos. que se le quite Y hablé de a las los auditorías que hizo discapacitados este gobierno. Bueno, por una Cris. auditoría que no mueve el amperímetro. Y te digo una cosa más. Sí, ya cerramos, dale, Te digo Cristian. una cosa Dale, más. sí, te escucho. Ahí me están escribiendo los odontólogos que también tienen un problema muy serio porque el PAMI le está pagando con mucho desfase y 2 mangos le están poniendo. Bien. Entonces, la corrupción
que se está llevando a cabo en este momento en el PAMI no tiene precedentes, porque ustedes hablan de mucho tiempo de corrupción, pero en un año y medio, casi Cristian, 2 déjame años, que te diga algo. Si hay algo que yo rescato tuyo, si hay algo que yo valoro tuyo. Se generan un montón de prebendas y prácticas corruptas que terminan destruyendo a la gente. ¿Qué es lo que pasó acá? La hermana O sea, no lo entendió nunca, claro. No, pero a ver, yo no sé si la hermana lo entendió o no, porque si no, caemos en el problema de si la hermana, el perro. La realidad es que acá hay una matriz de corrupción. Pero te que todo encanta el mundo analizar la conoce. realidad y esto, y no te encanta. Cuando nombramos a Karina ya no. O sea, sos tajante para algunas No, cosas a mí- y para a mí no, otras a mí- las dejás a mí como ahí no, en el es que- limbo. Es que a mí, es más, yo soy candidato en esas elecciones. Sí. No hablo ni de Karina ni de Cristina. Y fui a la tercera sección donde Cristina iba a ir. Y no me interesa, porque creo que ¿Sos el problema candidato es de de gente. la Libertad Avanza o del PRO? No, de ninguno de los dos. Ahora ninguno. Soy candidato de Nuevos Aires. No, ahora no. De ninguno de los dos. En esta elección. De ninguno de los ¿Qué dos. Nuevos Soy Aires? candidato Yo no de sé. Nuevos Aires. Me perdés con tantos cambios, Mauricio. Es como que te pierdo el rastro. Si no es como es una novela turca. Te perdiste dos días y ya no entendés Bueno, dónde acá está lo que parado. importa es que sea un buen diputado que lleve ideas, no como lo que tenemos. Pero la realidad, claro, la realidad es vaya por el que partido yo que no, quiera. yo no tengo que hacer como te pasa a vos, Branca. Cuando sos candidato tenés que defender a Cristina presa. Yo estoy siempre, estoy siempre del mismo lado. Sí, pero hace 15 siempre años, defendiendo a la Mauricio. gente que está condenada por corrupción. El- Yo te estoy diciendo, yo no necesito ni defender ni a Cristina presa ni a Karina Milei. Karina. No me interesa. Mi partido... Bueno, el partido tuviste con Mauricio integro- que tiene unas cuantas causas, ¿no? Y lo tuviste que defender también, pero bueno. No, nunca lo defendí a Mauricio, no, No. no tuve que defenderlo a Mauricio. Lo Nunca defendés. tuve que defender a nadie. Sos Nunca, abogado, siempre me tuviste- defendí yo solo. Sí, Bueno, no fui importa. abogado de Mauricio. Volvamos a Karina, Tema vamos de a la Karina. Karina. Volvamos a Karina, que te cuesta igual cuestionarla. No la defendés, pero cuando hablemos de Karina, la Pero, pateás afuera. ¿y por qué voy a condenar a Karina si no hay nada que le incrimine? Cuestionarla, Ahora, dije, no condenarla, cuestionarla, digo. ¿Y por qué la voy a cuestionar si no hay nadie que... A este gobierno, obviamente, si no sería Le miembro de mando un la abrazo Libertad a Avanza. Mauricio y digo solamente esto. A ver, Julio. Se La cerró la soberbia nota. siempre destruye a su portador. Y no es cierto que el poder corrompa, el poder delata. Es buena frase. Nos ha dejado varias frases, te digo, ahí en el candelero, Julio, querido. Otra polémica es el tuit de Arieto, Florencia Arieto, Buah. que viene a cuestionarlo de las fuentes periodísticas. A ver, Julito, no te vayas, Julio Bárbaro, quédate ahí con nosotros. Bueno. Dale. Y de Alessandro también. Hay que citar Sí, a los por periodistas supuesto. para que entreguen la fuente. Esa información les llega a ellos y también a narcos y terroristas. Es una cuestión de seguridad de Estado. Si no lo hacen, cualquier cosa que le pase al presidente o a Karina será responsabilidad también de ellos. Bien, lo que está pidiendo Florencia Arieto es que se revele lo más sagrado para un estupidez. periodista, que es la fuente. Una estupidez, Es decir, sí, de dónde conoce, viene. sí. ¿Qué pensás, Julito? No, la fuente de los periodistas no tiene ninguna obligación de velarla. de denunciarla, y además casi te diría tienen obligación de hacer silencio sobre su fuente. Esto es historia del periodismo y yo lo respeto. Mauricio. Yo estoy a favor de que se preserve siempre la fuente periodística, pero hay teorías que dicen que esto no es una verdad absoluta. Vamos a ver, viene alguien y le cuenta a un periodista dónde está Loan, dónde está secuestrado Loan, quién lo tiene, el periodista tiene que guardar el secreto, el juez que tiene a cargo una investigación criminal. Cuando hay dos valores tan disímiles, pero tan importantes uno respecto del otro, puede hacer cesar eso. El tuit de Arieto está mal enfocado, pero es cierto que la preservación de la fuente periodística no es absoluta en el caso de determinados delitos. Es un caso De extremo hecho, también, es un caso de extremo. hecho, que está bueno, planteando. por eso digo, hay que valorar el caso, pero no es decir a Vinitio que es absoluto. Esto ya fue tratado en el caso Tomás Catán, Tomás Catán, como soy candidato de González Catán, como le gusta a Branca, por eso cito el caso Tomás Catán. Pensé que era de San Martín. Tomás Catán, soy bonaerense, para toda hay que leer la Constitución. Orgullosamente bonaerense. Branca. Claro. La realidad es que Tomás Catán plantea, el juez Bonadío en el año 2012, en la investigación de hechos de la ESMA, plantea que se sepa quiénes son las conversaciones, la sábana de conversaciones de este periodista respecto de las personas Pero la con que había cuestionás o no hablado. el Arieto, al fin de cuentas. ¿Te va lo que dice el Arieto o no te va lo que dice el Arieto? No, lo que dice el Arieto, para mí, en este caso no hay que violar el secreto periodístico, pero no es absoluto. Tiene razón Arieto
cuando dice que ese derecho no es absoluto. El derecho a preservar la fuente no es absoluto si hay un delito muy importante que se está investigando y un juez resuelve que en el marco de esa investigación hay que avanzar con alguna de las fuentes. Pero vos que fueron dijiste acá que no hay referidas. delito, así que No, pero hay una ley que respalda a los periodistas y que le da ese derecho a no revelar las fuentes, si no después empezamos... Después empezamos... es un artículo de la La Constitución. A lo que voy es que si empezamos a plasmar estos grises, a poner estos grises sobre la mesa, van a empezar a inventar que hay un delito atrás, que la posibilidad que el gobierno... No, tiene que ser contundente, no hay que revelar las fuentes. Suprema, Branca, es un fallo de la Corte Suprema del año 2002, 2003. Está bien, pero con esa intención el gobierno va a querer que Rial y Mauro Federico revelen quién les dio los audios y van camino a eso, lo que buscan es eso. Entonces no hay un delito de un secuestro. ¿A quién se le va a ocurrir semejante locura? A este gobierno. A este gobierno. Jamás se le puede ocurrir eso a Milei, que Milei es un defensor de la libertad individual. No, sí, es un verso, a ver, no lo plantearon, no está al contrario, en el expediente lo que está planteado es a ver, Julio, para Mariana. Julio, dale. La gravedad de este caso lejos está de llevar a alterar dicha norma, punto. Es lo que acabo de decir, es así, yo pienso lo mismo, pero digo, tampoco creamos que esto es una verdad, y el periodista tiene que preservar las fuentes, pero vuelvo a citar el caso Loan. Si a cualquiera de ustedes periodista viene y le dice ¿dónde está Loan? ¿Y quién lo tiene secuestrado? Ustedes tienen que elegir eso y no van a cometer ningún delito si van al juez y le dicen, miren, me dejaban de decir dónde está Loan. No van a cometer ningún delito, te lo garantizo. Mariana. Porque el juez que tenga que resolver eso va a saber que entre preservar una fuente o preservar la vida de un menor, pero en este obviamente caso, esta primera como dijo Julio, no tiene nada. Este no es el caso, como dice Julio. Igual hay una Yo no cosa... estoy diciendo eso. No sé qué pensás, Mauricio, ¿no? Pero digo, hay una... Un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo, bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mi entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera de, o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distinto, porque con qué me van a salir, con qué, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché acá Puto a Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver, me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más, que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau chau.